Les habla Sergio Jurado para explicarles en esta ocasión el proceso de una prueba de hipótesis. Para el caso concreto de resolver un ejercicio sobre prueba de hipótesis, ustedes tendrían que revisar minuciosamente el tenor del ejercicio y tratar de encontrar en él las pistas necesarias para saber qué fórmulas usar y bajo qué contextos emplear las distribuciones que resuelven el problema. En primer lugar, podemos notar que nos hablan de una investigación que sucede en el año 2012, en el que se obtiene un resultado que nos dice que el 10% de los estudiantes cambia de área de estudios después del primer año de haber cursado un programa. En este caso, esta estadística del año 2012 debe contrastarse ahora con una nueva muestra que se ha tomado con 100 estudiantes, de los que han comprobado que 8 han cambiado de área de estudio. Bueno, 8 entre 100 me va a dar 0.08 o 0,08, lo que constituye en términos de porcentaje 8%. En función de este resultado, dado que en estos 100 estudiantes el 8% ha cambiado de área de estudio, se puede afirmar que hubo una reducción significativa en esta proporción de 10% de estudiantes que cambian de área de estudio. Bien, para probar esto nos sugieren un nivel de significancia de 0,05. En una investigación real, el nivel de significancia lo tendríamos que asumir nosotros de antemano para realizar la prueba de hipótesis correspondiente. Bien, bajo este contexto, la prueba de hipótesis constituye una prueba de hipótesis con una muestra, dado que solo tenemos una muestra aleatoria de 100 estudiantes. La prueba, en todo caso, se refiere a una prueba de hipótesis para la proporción, dado que nos están hablando de 10% de estudiantes que cambian de área de estudios. En cuanto nos mencionan un porcentaje, reconocemos que es una prueba para una proporción. Lo siguiente, bueno, deriva de lo anterior. La fórmula que vamos a usar es esta, en la que contrastamos la proporción muestral, esta que tiene un sombrerito encima, con la proporción hipotética de la población, que es 10%. Con estos datos podremos resolver nuestro estadístico de prueba. El estadístico de prueba, de acuerdo a esta fórmula, tendrá que ser Z. Bien, antes de iniciar el proceso de cálculo debemos comprobar algunas situaciones necesarias que hacen que se cumpla sobre todo el teorema del límite central. En este caso, para que se cumplan las condiciones de normalidad del teorema del límite central, nuestra muestra debería ser mayor de 30. Y en este caso estamos bien porque tenemos una muestra de 100. Otras dos cosas significativas para decidir seguir con el proceso es que se deben cumplir que debemos tener por lo menos 5 éxitos y 5 fracasos. En este caso pudiéramos contrastar la cantidad de éxitos multiplicando el tamaño de la muestra por P. En este caso P es la proporción de estudiantes del año 2012, 10%. Y en este caso sería 100 por 0,10, que sería en este caso el porcentaje 0.10 igual al 10% dividido entre 100. Multiplicado entonces 100 por el 10%, me sale 10. Son 10 éxitos en la muestra con este porcentaje, con esta proporción, que es mayor a 5. Bueno, estoy contento a medias porque aún no compruebo si el número de fracasos es igual o mayor a 5. Para saber esto, multiplico el número de la muestra, 100, por Q, que viene a ser el complemento de P. Q, según ustedes puedan recordar, es igual a 1 menos P. 1 menos P será 0,90. Entonces, 0,90 resulta de restar 1 menos P. P tiene el valor de 0,10, así que 1 menos 0,10, 0,90. Multiplicado por 100 me sale 90. Significa entonces que tengo más de 5 éxitos y más de 5 fracasos. Hay 10 éxitos y 10 fracasos. Por lo tanto, puedo continuar con el proceso sin ningún problema. Lo siguiente es recabar los datos muestrales necesarios para ejecutar la prueba. Y en este caso, los datos muestrales me dicen que existen 8 éxitos, porque hay 8
estudiantes que han cambiado de programa de estudios. La muestra es de tamaño 100, por lo que nos dijeron aquí arriba, y dividiendo el número de éxitos entre el número total de la muestra, 8 entre 100, obtengo el resultado de 0,08, lo que significa que esta es la proporción muestral encontrada en estos 100 estudiantes. 0,08 es la proporción muestral, P, que vemos simbolizada aquí. Ahora deberíamos simbolizar la hipótesis que se encuentra dentro de este enunciado. Es posible que esté dentro del enunciado exactamente o dentro de la pregunta. Por ahí puede andar la hipótesis que debemos plantear. Bien, leamos. Una investigación en el año 2012 indica que el 10% de estudiantes cambia de área de estudios. Pues aquí pareciera, ¿no? Este año una muestra aleatoria de 100 estudiantes reveló que 8 cambiaban de área de estudio. Bien, esto es la información muestral. Pregunta. ¿Hubo reducción significativa en la proporción de estudiantes que cambian de área en el primer año en este programa? Hubo reducción significativa de la proporción. Esta es la hipótesis. Entonces, en función de este enunciado, de esta pregunta, en este caso, propondremos nuestra hipótesis, que nos dice que hubo una reducción de la proporción de estudiantes. ¿De qué proporción me está hablando? ¿Cuál es la proporción que se ha reducido? Pues es esta del 10%. Entonces, mi hipótesis tendrá que hablar de la reducción de la proporción que antes era 10% en el año 2012. Por lo tanto, plantearemos de esta manera. La proporción poblacional, en este caso simbolizado por la letra griega pi, es menor al 10%, que puedo escribir también de la siguiente manera. La proporción poblacional es menor a 0,1. Las hipótesis siempre se refieren a parámetros, es decir, a medidas tomadas en una población, sobre las que nosotros hacemos suposiciones. Ya lo dijimos antes, una hipótesis es una suposición, una afirmación que uno hace respecto de una propiedad de la población. En este caso nos referimos a la proporción. La proporción poblacional es menor que el 10%, o sea, menor que 0,1. Esta hipótesis, por no contener la igualdad, por ser una hipótesis que contiene solo una desigualdad, constituye una hipótesis alterna. Esta hipótesis alterna nos sirve para elaborar nuestro diagrama que va a ser nuestra regla de decisión. H1 me sirve para configurar mi regla de decisión. Y en este caso, como se trata de una prueba de hipótesis que tiene una hipótesis alterna con una desigualdad que dice menor que, al tratar el tema o la hipótesis alterna con este signo de menor que, nuestra prueba será de una cola a la izquierda. Significa entonces que cualquier valor que caiga en esta recta, donde el centro es 0, cualquier valor que caiga en esta recta, dentro de esta área en blanco, que no es otra cosa más que nuestro nivel de confianza, nos obligará a decir que la hipótesis nula es verdadera y aceptar esto. En cambio, cualquier valor que yo calcule con esta fórmula y este valor caiga en el eje debajo de esta área sombreada, me obligará a decir que no es cierto que la hipótesis nula sea verdadera. Terminaré entonces afirmando que la hipótesis nula es falsa. Bien, ya que tenemos esbozado el diagrama de nuestra regla de decisión y sabemos que hay un área para no rechazar H0 como verdadera y existe otra área, la área crítica, que me permite decir que H0 es falsa, entonces debo tratar de encontrar el valor crítico que da fin a esta área que viene desde infinito y que termina en esta línea aquí. Deseamos saber cuál es el punto en el que termina esta área sombreada, que es el área crítica o región crítica,
Y este punto que señala o permite averiguar cuál es el límite inferior de esta área es un valor crítico que en este caso es un valor z. Es un valor z porque resulta que la fórmula que vamos a aplicar del estadístico de prueba también es un z. Así que todos los valores en esta recta debajo de la curva serán zetas. Y el valor de z que queremos averiguar es el valor crítico. El valor crítico lo vamos a encontrar en función de alfa, que lo tenemos por acá, ¿no? Bien. Planteemos completas las hipótesis. La hipótesis alterna es que la proporción poblacional es menor que 0,1 o 10%. La hipótesis nula, por tanto, será complementaria y opuesta, y nos dirá que entonces que la proporción poblacional es mayor o igual al 10%. Entonces, teniendo H0 y H1, vamos a recurrir a encontrar ahora nuestro valor crítico en nuestra regla de decisión. Nuestra regla de decisión para encontrar el valor crítico depende del nivel de significancia. El nivel de significancia nos dice el valor de esta área, que en este caso alfa constituye igual a 0,05. El área vale 0,05 y con esta área de 0,05 nos vamos a la tabla A2 de los valores de z, de la distribución normal estándar, y en ella encontramos lo siguiente. Existen dos valores cercanos, y son estos de aquí. 0,05 es cercano a 0,0505, igualmente como a 0,0495. Es decir, tengo dos valores igualmente cercanos al valor que estoy buscando, que es 0,05. Por lo tanto, el valor de z tendrá que tomar en cuenta este valor de menos 1,6 y estos dos valores de 0,04 y 0,05. Como yo solo necesito uno y sé que estos dos valores están igual de cerca a 0,05, tendré que obtener un valor intermedio entre estos dos. Si sacamos un promedio de 0,04 y 0,05, es posible con una calculadora como esta, ¿no? Veremos que resulta, a ver, hago clic en la tecla de fracciones y en la parte superior escribo 0,04 más 0,05 entre 2, que sería el promedio de las dos sumas o cantidades que se aparecen en la tabla. Haciendo clic en igual, luego aquí en la tecla SD para que se visualice como decimales, resulta que el valor promedio es 0,045, que es el valor que vamos a emplear nosotros para nuestro valor crítico. Entonces, nuestro valor crítico será menos 1,645 uniendo estos dos valores. Bueno, y se posicionará en este lugar como el punto final del área de rechazo o área crítica. Bien, ya que tenemos completa nuestra regla de decisión, que es cola a la izquierda, porque la hipótesis alterna dice menor que, entonces calcularemos nuestro estadístico de prueba. Para ello usamos la fórmula correspondiente y en ella completamos los datos que tenemos de la muestra y los datos de la hipótesis nula. A ver, veamos cómo es esto. Bien, 0,08 es la proporción que encontramos en la muestra al dividir 8 entre 100, ¿no? Y 0,1 constituye el valor que hemos obtenido tomándolo de la hipótesis nula. Este mismo valor 0,01 se utiliza en la raíz cuadrada, como ustedes pueden ver, porque es pi o proporción poblacional, que es igual a 0,01 multiplicado por 1 menos 0,01 en la raíz cuadrada entre 100. El resultado del cálculo de este estadístico pues es algo muy sencillo en una calculadora como la que mostré hace un rato. Basta con emplear el botón de fracciones y escribir en la parte superior la diferencia de 0,08 menos 0,1, 0,1 en este caso en la calculadora, luego ir a la tecla de raíz cuadrada
nuevamente utilizar la fracción o tecla de fracción y escribir 0.01 paréntesis. El resultado de 1 menos 0.1 puedo ponerlo de frente 0.9 o poner la diferencia tal como está, escribirlo como está en la fórmula. Hago clic en la flecha hacia la derecha, el cursor está en la parte baja y debo escribir el número que corresponde al tamaño de la muestra, y en este caso es 100. Clic en igual, menos 2.3. Para verlo en decimales hacemos clic en la tecla SD y el resultado es menos 0,667. ¿Ya? En este caso me olvidé poner el signo, mis disculpas. Entonces vamos a ponérselo acá, ¿no? Nos ha salido un valor negativo, menos 0,0667, redondeando, claro está. Este valor 0,067 es un valor z, y este valor z puede ubicarse en esta recta por debajo de la curva. Este menos 0,667 es un valor tal que se posiciona en este punto, entre 0 y el valor de menos 1, ¿no? Menos 1. Entonces, este valor menos 0,667 que cae en esta área de la recta de los zetas me dice que está asociada al área en blanco que me obliga a decir que H0 es verdadera. Entonces, como ha caído el resultado menos 0,667 en este lado, fuera del área o región crítica, entonces diré que aceptamos H0 como verdadera. Por tanto, si H0 es verdadera, miren lo que pasa, H0 es verdadera, significa que H1 es falsa. Recordemos que H0 solo es la opuesta de H1 y que H1 fue la hipótesis que encontramos en el enunciado. ¿Hubo una reducción significativa en la proporción de estudiantes que cambiaron de área en el primer año? Falso. No es cierto. Ha resultado falso. Por tanto, la respuesta final a nuestro ejercicio dirá: no existe evidencia muestral suficiente para afirmar que existe una disminución significativa en la proporción de estudiantes que cambian de especialidad. Bien, esta sería entonces la respuesta final en función de los cálculos con los datos muestrales.